sistemáticas. Si bien Kierkegaard es considerado como el padre del existencialismo, siempre se tenía presente el conocerse a sí mismo y el autorrealizarse. El existencialismo es básicamente respuesta individualista a la existencia del ser en nosotros, poder sentirnos plenos, felices y autorrealizados, aunque más bien parece que el existencialismo es una respuesta pesimista hacia los dos más grandes sucesos en la historia, las guerras mundiales. Aunque es un tema a debatir, el existencialismo refleja un cierto sentido de libertad, pero sí, sea positiva o negativa a todo lo explicado anteriormente, al sentir no ser parte de nada en algo. Todos los existencialistas parten de la existencia humana, así que la existencia procede de la esencia, mientras que para la mayoría de las filosofías tradicionales, al revés, como la planteaba Descartes, pienso, luego existo. ¿Ustedes qué piensan en eso, muchachos? Pues a mí me parece algo muy interesante, cómo es que el existencialismo se opone a las ideas tradicionalistas de la filosofía. Es decir, desde el planteamiento de la frase de la existencia precede a la esencia, ya pone como, ya pone una contradicción a la mayoría de las filosofías que en ese momento estaban predominando. Esta es mi aportación que yo veo de acuerdo a lo que mi compañera dijo. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, Alguien hable, por favor. Por otro lado, los existencialistas creen en la real o en la tangible o concreto, por lo que la metafísica no tiene espacio en el existencialismo, ya que este es una ilusión, por lo que no podemos tener experiencias reales con ella. También el existencialismo nace a partir de un problema o crisis, de un sentimiento de pérdida o angustia, de un sin rumbo y de cierto pesimismo. Ok. Ahora, a continuación, voy a pasarle la palabra a mi compañero Cristian Villegas. Yo les hablaré acerca sobre la corriente del existencialismo, que es la corriente agnóstica. Más específicamente sobre sobre Martin Heidegger. Martin Heidegger nació en Alemania en el año de 1889 y murió en el mismo país en 1976. Los padres de Kierkegaard, de Heidegger, eran unos fervientes católicos romanos, por lo que por esta influencia Heidegger decidió meterse a estudiar teología. Pero más adelante se diera cuenta que sus ideas chocaban directamente con las ideas teológicas, por lo que se saldría de esta carrera y se metiera a estudiar filosofía. Es aquí cuando Heidegger desarrollaría su pensamiento filosófico y más específicamente en el existencialismo. Es importante remarcar el ambiente en el que este autor desarrolló su corriente filosófica, ya que en esa época el positivismo dominaba por toda Europa. ¿Qué era el positivismo? Era aquella filosofía en la que creía que únicamente la ciencia podía dar verdades absolutas y que todas las demás filosofías, si bien daban conocimientos, no eran conocimientos no eran conocimientos verdaderos. A continuación,
voy a dar la presentación sobre el libro de Heidegger. Yo no voy a hablar muy específicamente sobre el autor, sino uno de sus libros que lo llevó o lo catapultó a la fama, el cual se llama el ser y el tiempo. Este libro, en términos generales, como ya mencioné, sería la obra en la cual lo llevó a la fama y lo llevó a ser uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Para poder adentrarnos a estudiar el libro de El ser y el tiempo de Heidegger, es necesario entender antes dos conceptos. El primero es la ontología, que viene de la palabra onto, que significa el ser, y la palabra logía, que significa el estudio, por lo que se podría traducir que ontología es el estudio del ser. Y la otra palabra es óntico, que básicamente esta palabra se centra en el estudio de los hechos, en el estudio del origen, en los datos concretos sobre el origen de una cosa, persona, existencia, etc. En su libro, Heidegger nos habla sobre una clara diferencia y división entre estas dos palabras, ya que estas dos palabras influían mucho en la cultura tradicionalista de las filosofías en esa época. Heidegger nos decía que era muy importante evitar dar respuestas ónticas a preguntas ontológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que evitemos dar respuestas relacionadas al origen de las cosas o a los hechos como respuesta a el ser mismo, a nosotros como seres. Lo que nos lleva a otra cuestión, que el ser, que lo que creía Heidegger, que el ser, el origen del ser, al ser una pregunta tan universal y al ser un tema tan expandido, no valía la pena explicarse, porque la simple respuesta del origen del ser, del humano, de todo, no tenía sentido preguntárselo, porque nunca lo íbamos a saber y no era un tema relevante para nosotros los seres, los humanos. Ya que esto va de la mano con el existencialismo, ya que el existencialismo no busca dar respuestas al origen de la vida. El existencialismo busca dar respuestas a la esencia, es decir, busca dar respuestas a la vida, al transcurso de nosotros por la vida, a nuestra temporalidad, a nuestra experiencia que nosotros vivimos día a día. Las preguntas y respuestas del ser y la vida de éste, y su esencia que va experimentando. Por otra parte, Heidegger señala que nosotros hemos olvidado hacernos preguntas sobre el ser. Es decir, en vez de nosotros mismos preguntarnos eso, ya lo damos por sentado. Es decir, durante una conversación, nosotros cuando nos menciona el ser, nosotros ya tenemos una concepción previa a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros definimos como ser. Y en vez de preguntarnos sobre el ser, nos enfocamos sobre la existencia de este, sobre el origen de este. Y como ya había mencionado antes, el existencialismo no busca las respuestas al origen, sino a la existencia misma, sino sobre la esencia de la existencia. En pocas palabras, lo que dice Heidegger en su libro es que él lo que está haciendo es una analítica existencial. ¿Qué quiere decir con esto? Que Heidegger lo que busca es hacer un análisis sobre la existencia del ser en sí. No busca un análisis sobre el origen de algo o sobre la muerte tras la muerte,
sino busca dar una respuesta al transcurso entre la vida y la muerte, es decir, a lo que nosotros experimentamos como seres. Una palabra clave que Heidegger utiliza en sus libros es la palabra Dasein, que esta hace referencia directa al sujeto. Dasein es la única palabra que Heidegger usa para referirse al ser, o sea, que usa para referirse a algo existente, a algo viviente, algo que existe actualmente, algo tangible. Y por ello, nosotros nos podemos hacer preguntas, nos podemos interrogar acerca de nuestra existencia. ¿Para qué estamos viviendo aquí? ¿Para qué estamos haciendo para satisfacer nuestra esencia? ¿Qué estamos haciendo para llegar a nuestra esencia? Esas son las preguntas claves de este libro de Heidegger. Por ejemplo, si nosotros ponemos una alarma y la configuramos a una hora tal del día, nos olvidamos de esta alarma primero. Pasa el tiempo y cuando esa alarma suena, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué estamos haciendo con nuestra existencia? ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo para satisfacer nuestro deseo de esencia, para satisfacer nuestra hambre de autorrealizarnos? Otra cosa que también decía Heidegger es que los sentimientos y las emociones no eran algo que complementaban al humano, sino que éstas ya estaban siempre en el humano, o sea, ya estaban siempre en el ser, estaban siempre en el Dasein, ya que éstas ya te puedes sentir bien, te puedes sentir triste, feliz, enojado, desilusionado, pero siempre experimentabas un sentimiento o emoción. O sea, el simple hecho de no sentir nada ya es un sentimiento. El sentimiento de no sentir nada, de hecho. O sea, todo el sentimiento y las emociones ya forman parte de la existencia humana, de la esencia humana. Resumiendo todo, en términos muy generales, lo que Dasein intentaba darnos a explicar en su libro, básicamente eh, buscaba comprender el sentido del ser, el sentido de nosotros como seres y lo que nosotros podemos aspirar a ser y lo que estamos haciendo para lograr lo que aspiramos. Eso sería toda mi aportación sobre Hindengard. No sé si alguien quiera aclarar algo, decirme algo, incluso preguntarme. ¿Puedes repetir cómo era la palabra que, o sea, ya ves que dijiste dos terminaciones, una que era el estudio del ser y otra que era el estudio de los hechos? ¿Cómo se llamaba el estudio de los hechos? Habían dos palabras, ontología y Ontología. óntico. El óntico se centraba en el estudio de los hechos, en el estudio del origen, y ontología se centra en el Del ser. estudio de los seres. Ok, ya, nomás era mi duda, gracias. Sí. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Alguien quiere aportar algo, decir algo? ¿No? No, todo bien. Ahorita. Bueno, entonces le cedo la palabra a Jimena para que nos hable acerca sobre Nietzsche. Nietzsche tenía antes unos datos que creo que tiene Rafa sobre quién era, sobre su vida un poco, a grandes rasgos si quieres. Primero le cedo la palabra a él y luego ya explico yo. Ok, entonces Rafael nos explica todo eso primero para que después tú sigas con Nietzsche. Bueno, yo tengo un poquito de todo, de la vida de Friedrich Wilhelm Nietzsche, así cosas que hizo más su muerte, que hay que aclarar eso. Bueno, en sí, las personas, lo de su característica principal de Friedrich es que él no se identificaba, no lo caracterizaban por las temáticas que él hablaba, sino por el estilo en que él hablaba esos temas.
en su estilo y sutileza en particular, que era lo que verdaderamente definía a él. Bueno, ya hablando un poquito más de biografía y su obra, bueno, recibió amplio reconocimiento durante la segunda mitad del siglo XX como una figura significativa en la filosofía contemporánea. Su influencia, irónicamente, fue particularmente notoria entre los filósofos existencialistas, incluso en críticos fenomenólogos, postestructuralistas y posmodernos, y en la sociología de Max Weber. Es considerado también uno de los 3 maestros de la sospecha, junto con un reconocido psicólogo, o psicoanalista, no, a veces los confundo esos dos, Sigmund Freud. Él meditó sobre las consecuencias del secularismo de la Ilustración, expresada en su observación y una de las muchas obras que tiene, entre comillas, Dios ha muerto, de una manera que determinó la agenda de muchos de los intelectuales de ese tiempo, incluso aún cuando haya fallecido, como estamos haciendo ahorita, que aunque haya fallecido, seguimos hablando de su trabajo que hizo en la filosofía. Y bueno, hablando de muertes, aquí viene ya el cómo murió. Murió de un colapso mental. Se dice que fue detenido por hacer algún tipo de desorden público. No existe una historia concreta, es como la historia de por qué los trajes no se abrochan el segundo botón, no se sabe qué pasó verdaderamente. Chisme de barrio. No, en serio, el segundo botón de los hombres no se abrocha. Hay una historia con un rey y que monta a caballo. Ni yo Son me las más sabía famosas. eso, imagínate. Se las cuento si quieren. No sé. Los hombres es útil, para las mujeres creo que es bastante inútil. No Abro creo que un vayan paréntesis. a hacerlo ustedes. Creo. Bueno, no se sabe por qué, pero en los trajes de 2 botones no se abrocha el segundo de arriba hacia abajo. La primera historia es porque un rey, no recuerdo el nombre en este momento, creo que era uno de Inglaterra, no estoy seguro, pero como él era gordito, no le abrochaba justamente ese botón. Y la gente, para evitar burlarse o reírse de él y que sufriera un castigo, decidieron todos desabrocharse justamente ese botón. Esa es una. La otra es que en Inglaterra también era muy popular que la gente con dinero o en batallas, los ingleses iban vestidos bien, pero iban montando a caballo. Y se dice que el segundo botón no se abrocha porque es incómodo y aprieta cuando estás sentado en el caballo. No sé, o sea, no me da igual, no, solo sé que no se abrocha. Qué ojete lo del rey gordito que no cierra, pero bueno. Sigamos con el tema. Cerramos los paréntesis. La neta sí, o sea, qué tan gordita habrá estado. Pero bueno, se cierra el paréntesis. Espera, te quiero agregar rápido ahí. Creo que de rey que están hablando es Henry VIII, algo así, porque como algo más relacionado leí sobre ese rey de Inglaterra, pero no estoy seguro, pero como que algo ahí de reojo. No sé. Eso queda para otro podcast. Investigación. Si quieren, reglas de vestimenta de hombres, próximo podcast. Suscríbanse.
todos los lunes. No, ¿qué? ¿Hoy qué es? Martes. Ya ni sé qué día vivo. Pero es que ayer lo hicimos, así que queda en lunes ya. Sí. Se Cada acabó. lunes, pero no se grabó.